¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, profe. Hola, profe. ¿cómo les va? Arrancamos y damos continuación a campo magnético. Vamos a hacer un repasito rápido. Lo último que habíamos explicado sobre el campo tenía que ver con la afectación de las partículas en el campo magnético, y también habíamos desarrollado el campo magnético en espiras de diferentes formas. Por ahora vamos a quedarnos con esta expresión, que era la fuerza sobre una partícula cargada donde lo que teníamos es que el vector fuerza iba a ser igual a la carga de la partícula por el vector velocidad vectorial la inducción magnética. Con lo cual, en una partícula que se mueve en un campo magnético, lo que veíamos es que había una deformación en la trayectoria que seguía esa partícula. En lo particular, se hizo un experimento donde se trató de llegar a una relación que nos permitiera conocer las características de la partícula que se estaba acelerando. Las partículas sabemos que pueden ser electrones, protones, incluso podemos acelerar iones. Entonces, este experimento constaba básicamente en lanzar con una determinada rapidez un electrón o una partícula cargada, detectar el movimiento de esa partícula en el campo magnético y eventualmente sacar conclusiones respecto a la partícula. Entonces, una de las cosas que se plantearon es que la ecuación eventualmente podía utilizarse en un experimento que era básicamente como el que vamos a detallar acá. Vamos a simbolizar con estas X un campo magnético, una inducción magnética. Y para nosotros este vector, inducción magnética, sería un vector que está yendo hacia la pizarra, perpendicular al plano de la pizarra. Si me dan un segundito, voy a tratar de evitar el reflejo de la luz. Bueno, lo que tenemos en este circuito es el circuito que se utilizó para realizar, en realidad esto está al revés, para realizar el experimento. Un filamento incandescente producía una nube de electrones. Esa nube de electrones que quedaban alrededor del filamento incandescente eran aceleradas por la fuente de alta tensión que vinculaba a este filamento incandescente con una rejilla. Algunos electrones pasarían con una determinada velocidad a través de una abertura en la rejilla y entrarían en el campo magnético. Bajo esta condición, lo que nosotros sabemos es que el electrón tendería
a moverse en función de la, en realidad, perdón, este electrón se movería al revés. Tendería a moverse en función del campo magnético y la velocidad que llevaba. Entonces, lo que se termina decidiendo para el experimento era que si se corría esta placa, y se coloca de este lado, los electrones iban a ser impulsados hacia esta placa con una determinada fuerza. Esa fuerza iba a estar entonces acelerando a los electrones. Esos electrones, con un movimiento acelerado, iban a moverse dentro del campo magnético, y dentro de ese campo magnético, debido a que estaban bajo la influencia del campo eléctrico aún, los electrones no solamente iban a conformar una órbita que iba a deformarse de manera de que podíamos calcular el radio, sino que además, como el electrón paulatinamente seguía siendo atraído, seguía siendo acelerado por esta placa, entonces se veía de que esta deformación era parabólica en lugar de circular. Bien. Luego de hacer esta experiencia, se regresa a la experiencia anterior. En la experiencia anterior, lo que obteníamos en la salida era un electrón con una velocidad constante. Y entonces acá, en esta experiencia, se colocan un par de placas. Este par de placas quedan alimentadas por una fuente. Esta fuente entonces es la que provee un determinado campo eléctrico. Y lo que se buscó era, conociendo el campo magnético, graduar el valor de la diferencia de potencial que producía el campo eléctrico hasta que los electrones tuviesen una trayectoria recta. Bien, ¿y por qué se conseguiría esa trayectoria recta? Porque los electrones, en principio, sin esta diferencia de potencial, estaban únicamente sometidos a la fuerza que era producto de la velocidad que llevaban esos electrones por el valor de su carga y el módulo del campo magnético. Pero ahora, en oposición a esa fuerza, dado que esa fuerza haría que los electrones tengan una deflexión hacia la parte baja de la gráfica, en oposición a esa fuerza, ahora teníamos un campo eléctrico que impulsaba a los electrones hacia arriba. O sea, cada una de estas fuerzas, de manera independiente, tenía una deformación en la trayectoria del electrón. Sin embargo, en conjunto, lo que se esperaba era que este electrón tuviese una trayectoria rectilínea, ¿bien? O sea, perdón, una trayectoria recta. Bien. Hecho esto, entonces se llega a la conclusión que si se igualaban las expresiones de la fuerza sobre la carga, de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica sobre la carga, podía eventualmente conocerse alguna característica del movimiento. Entonces, lo que se hizo fue hacer una igualación. Sabemos que la fuerza debido a un campo eléctrico sobre una carga estaba determinada por el valor de la carga y el valor del campo eléctrico. Entonces, si se igualan esas dos expresiones, podemos pensar de que las dos fuerzas son iguales y opuestas, por tanto, su resultante es cero, por tanto no hay deformación en la trayectoria de esa partícula, y por tanto podríamos eventualmente establecer cuál es la velocidad a la que se debiera mover
una carga para que esa trayectoria no se deforme, o eventualmente cuál es el campo eléctrico o el campo magnético para que a una determinada velocidad la trayectoria no se deforme. Si despejamos el valor de la velocidad, por supuesto esto es en valor modular, nos va a quedar que esa velocidad sería el módulo del campo eléctrico sobre el campo magnético. ¿Bien? El vector E, campo eléctrico, sobre el vector B, inducción magnética. Bien, esta experiencia nos permite entonces conocer la velocidad para la cual las partículas van a tener un movimiento recto, o eventualmente la velocidad en función del campo eléctrico, o el campo eléctrico y el campo magnético, para que esa velocidad sea la adecuada para que la trayectoria de esa carga sea una recta. Esto dio pie a una experiencia que es la experiencia de Thomson. Thomson fue un físico inglés, y esta experiencia es la que trae aparejado un montón de consecuencias en la física a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque por primera vez podía, mediante una experiencia de laboratorio, determinarse a través de cálculos la masa del electrón o la masa de una partícula cargada. Hasta ese momento, la masa del electrón se había inferido por observaciones de diferentes experimentos que eran indirectos. La experiencia de Thomson consta básicamente de un sistema parecido a este, nada más que todo esto, vamos a hacerlo. Todo esto está envuelto en una ampolla de vacío. Esa ampolla de vacío, en su parte frontal, poseía una película de material fluorescente, de manera que cuando los electrones impactaban en esa parte frontal, lo que se producía era un destello. Bien, Thomson entonces aplica una diferencia de potencial para acelerar los electrones en esta primera parte, produciendo también una nube de electrones a partir de un filamento incandescente. Esa nube de electrones es acelerada por este campo eléctrico. Este campo eléctrico hace que algunos electrones pasen a través de un orificio en una placa. Esos electrones ya se mueven con una velocidad constante. Esos electrones, moviéndose con una velocidad constante, entran en la zona donde se encuentra un campo magnético y a su vez un campo eléctrico. Este campo eléctrico, como veíamos recientemente, estaba suministrado por una fuente de esta manera. Entonces, Thomson estipula que la energía, bien, del campo magnético y la energía del campo eléctrico sobre el movimiento de la partícula podían igualarse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que en cada caso tengo una energía debida justamente al movimiento de la partícula o a la potencialidad de la partícula frente, por ejemplo, al campo eléctrico o al campo magnético. Entonces, esas partículas que poseían una cantidad de energía determinada tenían que ser iguales, o podían ser igualadas esas cantidades de energía respecto al campo magnético y respecto al campo eléctrico. De esa manera, a Thomson entonces se le ocurre igualar las dos energías provenientes justamente del campo eléctrico y del campo magnético. Por un lado, para la velocidad y para la velocidad de la partícula, nosotros podemos decir que teníamos
una energía cinética, y esta energía cinética iba a ser un medio de la masa y la velocidad al cuadrado. Y por el otro lado, teníamos que esa energía cinética era producto de la aceleración del campo eléctrico. Entonces, lo que se tenía es que a esta energía cinética se la podía igualar por la carga del electrón por la diferencia de potencial con la cual se aceleraba. Fíjense, lo que tenemos acá, esta última expresión, no es otra cosa que la fuerza por la distancia, siendo la fuerza el valor de la carga del electrón por el campo eléctrico y luego multiplicándolo por la distancia. Pero el campo eléctrico por la distancia es la diferencia de potencial, ¿bien? Que sería la expresión que tenemos acá. Entonces, sabemos que en esa expresión nosotros podíamos igualar a la velocidad, ¿bien? Y podíamos obtener el valor de esa velocidad en función de esta expresión. Entonces esto nos quedaba el valor de la carga por la diferencia de potencial dividido la masa, ¿bien? Un medio pasa del otro lado multiplicando, pero esta velocidad está al cuadrado, de manera que la velocidad la podemos obtener como la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón por la diferencia de potencial que aceleraba ese electrón por el valor de la masa de ese electrón. Ahora bien, nosotros habíamos establecido anteriormente que la velocidad podía ser también calculada cuando la trayectoria era recta. Cuando esa trayectoria era recta, podíamos calcular esa velocidad como el campo eléctrico sobre el campo magnético. De esta forma, entonces, nosotros podíamos hacer una igualación y podíamos decir entonces que mi campo eléctrico sobre mi campo magnético tiene que ser igual donde esta es la velocidad calculada, como lo calculamos anteriormente, y esta es la velocidad calculada en función de los criterios de energía potencial del campo eléctrico y de energía cinética. Haciendo esta igualación, nosotros podríamos intentar despejar el valor, por ejemplo, de la carga del electrón y de la masa del electrón. ¿Cómo haríamos eso? De acá podemos llevarnos la raíz cuadrada para el otro lado como exponente. Y dividir sobre 2b para obtener el valor de la relación entre la carga del electrón y la masa del electrón. En realidad esto funciona con cualquier partícula cargada, ¿está bien? No estamos hablando acá específicamente del electrón, sino que podemos llevar esto, expandir las conclusiones hacia cualquier otra partícula con carga. Bien, de esta forma nosotros podríamos conseguir la relación entre la carga y la masa de ese electrón. Posteriormente se puede trabajar matemáticamente para obtener un número más amigable y esa relación entre la carga y la masa del electrón puede quedar escrita como, fíjense, lo que decíamos antes es que lo que tenemos acá es el valor del campo eléctrico multiplicado por la distancia. Entonces acá esto lo podríamos escribir como el campo eléctrico al cuadrado sobre la inducción magnética al cuadrado. Siempre estamos hablando de valores modulares acá. Multiplicado por 1 sobre 2 veces el campo eléctrico por una distancia d. Entonces, esto que tenemos acá sería mi nuevo valor para
para el campo eléctrico, perdón, para el potencial eléctrico, y ese nuevo valor lo puedo meter en la expresión de esta forma, de forma tal que esto me quede como el campo sobre la inducción magnética, el campo eléctrico sobre la inducción magnética elevado al cuadrado por 1 sobre 2 veces el valor de la distancia acelerante, ¿bien? O sea, la distancia en la cual el electrón ganaba aceleración, ¿bien? Esta expresión es la expresión con la cual se termina haciendo el cálculo de la relación entre la carga del electrón y la masa del electrón. Y con esa relación, como ya se conocía previamente la carga del electrón, se obtiene más tarde el valor de la masa del electrón. En el experimento, o mejor dicho, para el experimento nosotros podemos utilizar esta expresión o directamente en forma general podríamos utilizar lo que es lo mismo, el valor del campo eléctrico elevado al cuadrado sobre la inducción magnética elevado al cuadrado por 1 sobre 2 veces el potencial eléctrico. Esto es indistinto desde el punto de vista de cuál expresión utilizamos. En esta necesitamos conocer el valor de B y en esta necesitamos conocer simplemente el valor de D, que sería la distancia sobre la cual se produce la aceleración del campo eléctrico. Nada más, pero es indistinto. Bien, por cualquiera de estos dos caminos, decíamos, lo que estamos encontrando es esta relación. Por tanto, teniendo el resultado este y sabiendo cuál era la carga del electrón, se pudo conseguir el valor de la masa del electrón. Está bien, nosotros hoy sabemos que la masa del electrón es 900, o mejor dicho, 9,11 para ponerlo en términos de kilos. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Está bien, esa es la masa del electrón con la cual nosotros nos manejamos hoy, y esa masa es debida a este experimento. Ese valor fue conseguido a través de este experimento. Bien. Bueno, la experiencia de Thomson en realidad es una experiencia fácil de reproducir en términos que a través de un tubo de rayos catódicos se podría hacer esta experiencia cuando uno tiene la certeza de que está acelerando solamente electrones. Entonces puede saber que esos electrones que está acelerando tienen una determinada velocidad, justamente porque sabe que son electrones con una determinada carga, y entonces una vez que uno consigue un haz recto sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos, lo que uno está en condiciones es de operar con esta expresión o con esta y conseguir entonces el valor de la relación entre carga y la masa del electrón. Bueno. Antes del receso nosotros estudiamos que una espira circulada por corriente producía un campo magnético, de forma tal que nosotros podíamos dibujar una espira de esta forma y podíamos decir que sobre esta espira se cerraban líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético siempre son cerradas, diferente a lo que pasa con el campo eléctrico, que se pueden extender hacia el infinito. Las líneas de campo magnético se deben cerrar, más allá de que se extienden en longitudes realmente grandes. Mientras más grande la trayectoria de esa línea, más débil es esa línea. Bueno, más allá de eso, siempre todas las líneas de campo magnético son cerradas. Bueno,
En definitiva, al aparecer que en esta espira hay entonces líneas de campo magnético, esto dio lugar a que se pueda definir un coeficiente que me permita estudiar esta espira o, en el caso que yo pusiera una espira atrás de la otra y conformara un inductor, una bobina, ¿bien? Me permitiría estudiar a ese inductor. Entonces se definió a L como el coeficiente de autoinducción. ¿Y por qué se lo definió como coeficiente de autoinducción? Porque ocurre que L define la cantidad de campo magnético que se cierra sobre esta bobina debido a una corriente que circula por esta misma bobina. Bien, sabemos que por esta espira o por esta bobina, si no circulara ninguna corriente, no habría campo magnético. Bien, entonces este L permite definir, a partir del conocimiento del campo magnético que se cierra y la corriente, permite definir las características de este inductor o de esta espira. Este coeficiente L lo podemos definir como la variación del flujo magnético respecto a la corriente. Bien, fíjense, yo estoy determinando esta variación a través de una derivada, con lo cual, si es que no hubiese variación en el tiempo, L tendría que ser, perdón, no en el tiempo, sino en la relación de la corriente, L tendría que ser 0. ¿Bien? Si yo modifico el valor de la corriente y no hay variación de flujo, entonces la derivada es 0. La derivada del flujo respecto a la corriente es 0. Por tanto, el coeficiente de autoinducción es nulo. Bien, lo cierto es que sobre cualquier espira o sobre cualquier bobina o agrupamiento de espiras por los que circula una determinada cantidad de corriente, vamos a tener una variación de ese flujo. Entonces esa corriente, al producir una variación de flujo, me está dando la idea de que el L sobre una espira cualquiera no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Bien, este coeficiente de autoinducción nos lleva hacia la idea de que, bueno, ¿qué pasa si es que en vecindades de esta espira tengo una segunda espira y esta segunda espira está embebida en alguna de las líneas del campo magnético que produce esta primera espira? ¿Bien? Acá no se alcanza a ver la trayectoria, vamos a completarla mejor. ¿Qué pasa si es que esta segunda espira está embebida en la trayectoria de alguna de las líneas del campo magnético de esta primera espira? Entonces, para poder ver esa relación, se terminó definiendo un coeficiente m, y si este coeficiente era el coeficiente de autoinducción, el coeficiente m fue llamado coeficiente de inducción mutua. Lo cierto es que cuando tenemos un campo magnético y ese campo magnético es producido por una espira y en vecindades de esa espira tenemos otros arrollamientos, esos arrollamientos quedan relacionados automáticamente por las líneas de campo. Al coeficiente m se lo define matemáticamente de la misma forma que al coeficiente L. Lo único que cambia es
las relaciones del flujo. Entonces, al coeficiente, si esta es la bobina 1 y esta es la bobina 2, el coeficiente M va a estar determinado por el flujo 1, 2, o sea, el flujo que enlaza tanto a la bobina 1 como a la bobina 2, respecto a la corriente de la bobina 1, por ejemplo. Bien, este sería el coeficiente M2. Y el coeficiente M1 podría ser la derivada del flujo. Acá ahora sería el flujo que produce la corriente que circula sobre la bobina 2. Entonces esto sería 2, 1 respecto a la corriente sobre la bobina 2, que podría ser, por ejemplo, esta corriente 2 y esta la corriente 1. Estos, a su vez, pueden escribirse en función de los flujos y en función de las corrientes al revés. Es decir, yo podría decir, bueno, respecto a el M2, yo lo podría calcular como la variación del flujo 2,1 respecto a la corriente 2 y el coeficiente 1 podría ser el valor de la variación del flujo 1, 2 respecto a la corriente 1. Por tanto, los coeficientes M entre estas dos espiras son iguales. Bien, los puedo escribir de una forma o de otra, porque lo que estamos diciendo es que son los flujos enlazados. Bien, entonces, como lo puedo escribir tanto de una manera como de la otra, a la conclusión que se llega es que M1 y M2 son iguales, tienen el mismo valor. Entonces, el efecto que yo logro haciendo circular una corriente por esta espira sobre esta otra espira es el mismo que si hago circular esa misma corriente sobre la espira 2 y mido el efecto sobre la espira 1. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que se espera que ocurra frente a esa condición? Lo que se espera que ocurra quedó definido por la ley de Faraday. Faraday postula una ley donde establece que podíamos medir una FEM, en realidad Faraday habla de una fuerza electromotriz, ¿bien? En un inductor cuando había una variación de flujo, ¿bien? Entonces, esa relación entre la variación de flujo y la FEM en el inductor quedaba relacionado con el coeficiente de autoinducción L. Entonces, quedaba relacionado de esta forma. Bien, diciendo que, justamente, la variación del flujo respecto al tiempo multiplicado por el coeficiente de autoinducción me permitía obtener la FEM. A su vez, esto, perdón, esto es la corriente, esto es la corriente. A su vez, esto tiene el mismo resultado si es que hago el número de espiras por la derivada, ahora sí, del flujo magnético respecto del tiempo. Bien, entonces, una expresión se iguala a la otra y esto nos da la FEM. Si nosotros tuviésemos que eventualmente hacer la misma expresión, utilizar la misma expresión, pero en la relación entre dos espiras, para hacer eso, yo podría decir, bueno, ¿cuál va a ser la FEM que aparece en la espira 2 cuando yo hago variar la corriente en la espira 1?
¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá es la aplicación de la ley de Faraday para la relación entre espiras. Y esto sería la FEM sobre la espira 2 cuando varía la corriente en la espira 1 igual al coeficiente de inducción mutua multiplicado por la derivada, de la corriente que circula por la espira 1 respecto al tiempo. Esto me permite encontrar el valor de la FEM en la espira 2. Puedo hacer lo mismo y decir que la FEM en la espira 1 será el coeficiente de autoinducción, que es el mismo, multiplicado por la derivada de la corriente sobre la espira 2 respecto del tiempo. Entonces, de esta forma, puedo dimensionar que los efectos, bien, quedan atados al mismo coeficiente n. Bien, lo que tenemos acá, tanto la ley de Faraday para dos inductores o la ley de Faraday para un inductor, es parcialmente cierto. Esta ley fue corregida por Lenz y fue corregida agregándole un signo negativo. Entonces, lo que Lenz postulaba es que en realidad esa FEM iba a ir en contrario a lo que había postulado matemáticamente Faraday. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Faraday era un físico práctico, pero no tenía demasiados conocimientos de la matemática. Entonces, Faraday hacía experimentos y sacaba conclusiones. Lenz, que tenía un poco más de experiencia en el trabajo con la matemática y el cálculo diferencial, Lenz aporta la corrección a la expresión de Faraday agregándole el signo negativo. Este signo negativo lo que decía básicamente era, bueno, yo estoy observando que los signos van a estar cambiados respecto a lo que hubiera esperado como resultado del experimento, de la variación de la corriente o el resultado del experimento de la variación del flujo. ¿Bien? Los signos de la FEM van a estar cambiados, lo cual tiene lógica porque en realidad al introducir una corriente, lo que ocurre inicialmente en el inductor es que al introducir esa corriente, o sea, al ocurrir una variación en la corriente que circula en el inductor haga un esfuerzo interno para tratar de devolver a esa corriente a la condición original. O sea, intentará durante los primeros momentos mantener las cosas como estaban. ¿Bien? Nosotros eso en la física es conocido, es algo que se repite, lo hemos visto con las leyes de la inercia, ¿bien? Donde lo que ocurre es que el cuerpo tiende a mantener la condición de reposo o de movimiento frente a la perturbación en ese reposo o movimiento. Bien, lo mismo ocurre en este caso con la corriente en el inductor, donde lo que vemos es que esa corriente en el inductor tiende o va a querer el inductor mantener los valores que traía previamente. O sea, lo que se está haciendo es una oposición al cambio. Bien, esa oposición al cambio no dura demasiado, dura muy poquitito. Y esa oposición al cambio es lo que aparece entonces con este signo negativo que fue, de nuevo, el aporte de Lenz a la expresión de Faraday. Sí,
alimentamos de esta forma un circuito magnético, y en algún instante determinado se cierra este interruptor, lo que vamos a ver es justamente lo que decíamos recientemente. La corriente no se va a establecer de forma inmediata. Por el contrario, esa corriente va a establecerse conforme avanza el tiempo posteriormente a que se haya cerrado este interruptor. ¿Y eso por qué? Eso es justamente explicado bajo la óptica de lo que mostrábamos recién en cuanto al signo negativo que aporta la fe. Si yo tomo esto como un circuito, puedo calcular a este circuito como una malla. Entonces puedo poner por un lado las fuentes y por el otro lado las caídas de potencial. Como ahora lo que voy a tener de este lado son caídas de potencial, bien, no fenes, entonces de este lado yo podría poner corriente por la resistencia. Lo cierto es que durante un lapso breve, en un circuito de continua, durante un lapso breve de tiempo, nosotros vamos a tener una FEM en el inductor. Esa FEM la tendríamos que tener en cuenta como si fuese una fuente, ¿bien? Porque es una fuente interna en el inductor que aparece con la finalidad de intervenir en la circulación de corriente y tratar de mantener las cosas como estaban, evitar el cambio. ¿Bien? Entonces, como a esa FEM la tendría que visualizar como una fuente, entonces de este lado me quedaría menos L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, más la fuente, y esto va a ser igual a la caída de potencial. Con lo cual, podemos decir que la caída de potencial va a ser igual a la corriente por la resistencia más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Esto que tenemos acá es una ecuación diferencial que, al igual que las ecuaciones diferenciales que analizamos cuando estudiamos la carga y descarga del capacitor, es de primer orden. En el caso que estamos viendo, esta ecuación de primer orden va a tener una forma de solución igual, ¿bien?, que la que habíamos estudiado en aquel entonces. Vamos a repasar rápidamente cómo era que preveíamos la solución en aquel entonces. Nosotros decíamos que teníamos en esta ecuación diferencial la ecuación esta me permitía a mí establecer una variación de la corriente, esta parte que iba a ser la que iba a variar en el tiempo, y una corriente que también, digamos, asumimos que al menos en los primeros instantes no va a ser constante, multiplicado por la resistencia, la corriente que variaba en el tiempo multiplicado por el inductor, más una corriente multiplicado por la resistencia, me va a dar el valor de la fuente. Esto que tenemos acá no es otra cosa que la ecuación de mallas o la ecuación de Kirchhoff para este circuito, expresado como una ecuación diferencial. Si quiero darle solución a esta ecuación diferencial, entonces yo tengo que distinguir que esta ecuación diferencial me va a producir dos componentes en la solución. La primera componente de la solución va a ser una componente particular y la segunda componente una homogénea. La componente particular era la componente que me daba el resultado de la corriente cuando, vamos a escribirlo en forma de límite, cuando el tiempo tendía a infinito. ¿Bien? O sea, el límite de la corriente cuando el tiempo tiende a infinito, eso sería el valor de la corriente o la solución particular. La solución homogénea, en realidad, era aquella que se conseguía al igualar a esta ecuación diferencial
a 0. Por tanto, si es que decimos que reescribo la ecuación diferencial, la corriente por la resistencia más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo es igual a 0, de aquí obtendremos el valor de la corriente homogénea para la ecuación diferencial. Esta corriente, en un caso de una alimentación de un circuito en continua, esta corriente particular va a ser siempre una corriente con un valor que está establecido. ¿Por qué? Porque cuando toda la parte inicial del proceso de la conexión haya pasado, entonces este valor va a tender a un valor final constante que va a ser igual al valor de la tensión de la fuente dividido el valor de la resistencia. Esto asumiendo que el inductor es un inductor ideal y no tiene resistencia interna. Ahora bien, en el caso de la ecuación diferencial con su solución homogénea, entonces, esto al igualarse a 0, podemos decir que la derivada de la corriente respecto del tiempo es igual a menos R dividido L por el valor de la corriente. ¿Se entiende lo que hice? Pasé esto restando y luego la L dividiendo. ¿Bien? Entonces, al pasarlo restando quedan con signo negativo y me queda que la derivada de la corriente respecto al tiempo es menos R sobre L por la corriente. La forma fácil de resolver esto sería pensar, bueno, yo acá tengo la derivada de la corriente respecto al tiempo y esa derivada de la corriente respecto al tiempo es un valor por la corriente. Por tanto, la solución tiene que ser una exponencial. ¿Por qué? Porque sabíamos que al derivar una exponencial obtengo a la misma exponencial. ¿Bien? Entonces acá, si yo derivo esta exponencial, obtengo a la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Entonces esto tendría que ser el resultado de la derivada del exponente. Ahora, matemáticamente, ¿cómo llegábamos a eso? ¿Se acuerdan? Yo podía decir que la derivada, en función de esta ecuación, de la corriente sobre la corriente va a ser igual a menos R sobre L por el diferencial del tiempo. Si integro en ambos lados de la igualdad no va a cambiar. Como esta es una integral indefinida, el resultado de esta integración tiene que ser un resultado que contemple la incorporación de una constante de integración. Por tanto, la primera integral, que sería la integral del diferencial de la corriente sobre la corriente, va a ser el logaritmo de la corriente. Y la segunda integral va a ser menos, fíjense, esto sería una constante, R sobre L, multiplicada por el tiempo, ¿bien? R sobre L por la integral del diferencial de t, que no es otra cosa que el tiempo. Pero acá vamos a sumar una constante de integración. Fíjense, yo hubiera tenido que poner una constante de integración acá y otra constante de integración acá. Pero yo puedo llevarme esta constante de integración para el otro lado y poner una única constante de integración que sea el resultado de la suma o la resta de ambas constantes de integración. Bien, matemáticamente eso no cambia nada. Luego podríamos decir que si yo lo que quiero encontrar es el valor de la corriente, lo único que tengo que hacer, por las propiedades de los logaritmos, es elevar al número e al logaritmo de la corriente y de esa forma estaría obteniendo el valor de la corriente. Y a su vez, elevar al número e de este lado al logaritmo de la corriente implica que del otro lado tengo que elevar al número e al valor menos R sobre L por t más K. A su vez, a esto lo puedo reescribir como e a la menos R sobre L por t multiplicado por e elevado a la K. Y a todo esto puedo darle un nombre, porque esto es una constante, e es una constante, entonces yo podría decir que esto es igual al coeficiente A. ¿Bien? Entonces, en suma,
como la corriente tiene que ser igual a la corriente particular más la corriente homogénea en esta solución de esta ecuación diferencial, entonces yo podría decir, bueno, la corriente particular la habíamos calculado como B sobre R y la componente homogénea la hemos calculado como A por E a la menos R sobre L por T. Por tanto, si mi interés es conocer cuánto vale este coeficiente A, lo único que tengo que hacer es aplicar condiciones iniciales. Para aplicar condiciones iniciales tengo que estar en conocimiento de que la corriente, como antes del instante inicial, la corriente era nula, inmediatamente después del instante inicial también la corriente va a ser nula. Esto está derivado a que, debido a lo que veíamos recién, en el agregado del signo negativo de Lenz en la ecuación de Faraday, cada vez que yo tenga una variación en la corriente, el inductor se va a comportar tratando de no mantener esa variación, o sea, mantener las cosas estáticas como estaban anteriormente al cambio. ¿Bien? Se va a oponer al cambio. Por tanto, en el instante inicial, antes de cerrar el interruptor y luego de cerrar el interruptor, la corriente tiene que ser la misma. En ese caso sería una corriente nula. Por tanto, la corriente en t igual 0 va a ser igual al valor B sobre R más el valor A. Y esto nos hace ver que el valor A es igual a menos B dividido R. Sobre este valor A conseguido de esta manera, fíjense que se ha trabajado exactamente igual que como lo trabajamos en el caso de la ecuación diferencial que quedaba de primer orden para el circuito RC, o sea, resistencia capacitor en serie. El trabajo que se ha hecho es el mismo. Esto nos va a permitir entonces poder conseguir el valor instante a instante, por ejemplo, de la corriente en el circuito o de la diferencia de potencial en bornes del inductor, sabiendo que la diferencia de potencial en bornes del inductor tiene que poder conseguirse, como acá conseguimos la corriente, tiene que poder conseguirse, como habíamos dicho antes, a través de la derivada de la corriente respecto al tiempo por el valor del coeficiente L de autoinducción. Entonces podríamos escribir que la diferencia de potencial en L, podemos escribir como, vamos a escribirlo con una U, así no nos confundimos con la velocidad. La diferencia de potencial en L puede ser el valor del coeficiente de autoinducción por el valor de la derivada de la corriente respecto del tiempo. Bien, ese valor de la derivada de la corriente respecto del tiempo es el valor de la derivada de esta ecuación. Ahora, esta ecuación, fíjense, que tiene dos sumandos, uno que es constante respecto al tiempo y otro que es variable respecto al tiempo. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar L por la derivada de una exponencial, como el valor de A se consigue a través de B sobre R, ¿bien? Negativo, menos B sobre R, ese es el valor de A, por E a la menos R sobre L por T, pero la derivada de E a la menos R sobre LT es el valor de menos R sobre L multiplicado a todo esto. Entonces, esto quedaría menos, vamos a hacer así, L por menos R sobre L multiplicado por menos B sobre R. Entonces acá vamos a ver que
este signo positivo, negativo y este signo negativo se transforman en signo positivo. Esta R y esta R se pueden simplificar. El coeficiente de autoinducción se puede simplificar también. Entonces lo que nos va a quedar es que el coeficiente de autoinducción utilizado para conseguir la tensión multiplicado por la derivada de la corriente es el valor de la tensión de la fuente por E a la menos R sobre L T. Bueno, pero esto que tenemos acá es el valor de la tensión, no es el valor de la FEM. El valor de la FEM por el aporte que había hecho Lenz es este mismo valor pero negativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo pretendo graficar la evolución de la diferencia de potencial en el tiempo, al momento que hago una conmutación en un circuito que alimenta a un inductor, voy a ver que si conecto una fuente en sentido tal que la fuente quede orientada positivamente, ¿bien? La diferencia de potencial en el inductor parte, si esto es B, parte desde menos B y va a seguir una evolución exponencial por ejemplo, de esta forma. De manera tal que en el momento t igual 0, la diferencia de potencial de la fuente menos la diferencia de potencial en bornes de la espira del inductor, ¿bien? Son 0. Y, naturalmente, conforme pasa el tiempo, esto va aumentando. Entonces, la diferencia de potencial en bornes del coeficiente, del inductor es esta que tenemos acá. No tiene el signo negativo. Sin embargo, esa eh, eh, diferencia de potencial en bornes del inductor viene justamente de separar el coeficiente de autoinducción multiplicado por la derivada cambiada de signo de la corriente respecto del tiempo a través de la FEM, ¿bien? O sea, de ponerle el signo negativo. Por tanto, de esta forma se obtiene el valor de la tensión en bornes del inductor. Vemos que esa tensión en bornes del inductor, si la vemos como la tensión que, o sea, si la medimos directamente sobre el circuito, en bornes del inductor, vamos a ver que esa tensión se opone en el instante inicial, que es lo que vemos acá, se opone en el instante inicial al valor de la fuente. Y posteriormente, conforme va aumentando el tiempo transcurrido, esa tensión en bornes, esa FEM en bornes, va a ir disminuyendo, con lo cual al hacerse cada vez más chiquitito, esto va a ser tendiente a cero. Por tanto, lo que vamos a tener de este lado, ¿bien?, va a ser tendiente hacia el valor final. Perdón. No, sí, está bien dibujado. Está bien dibujado. Entonces, esto que tenemos acá es, perdón, la FEM en el inductor. Y esto que tenemos acá es el valor de la fuente al cual yo le he restado
Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo directamente. El valor de la fuente al cual yo le he restado la evolución de la tensión en el inductor, con lo cual esto que tenemos acá es el valor de la tensión en bornes de la resistencia. ¿Bien? Esta tensión en bornes de la resistencia, a su vez, es proporcional al valor de la corriente. ¿Bien? El valor de la corriente tenía también una forma exponencial donde teníamos una constante menos una exponencial. Este valor de la tensión en la resistencia es proporcional también al valor de la corriente porque sabemos que la tensión en la resistencia no es otra cosa que la corriente por la resistencia. Bueno. Por último, ¿qué ocurre? En un circuito donde yo tengo una espira que está relacionada con una bobina o con un inductor que se incorpora a un circuito como el de la figura. ¿Bien? O sea, este circuito, que es el mismo que teníamos antes, con el agregado de un segundo inductor en la parte superior, ahora tiene una variación de corriente en este circuito y esa variación de corriente en este circuito tiene que ver con el coeficiente de autoinducción. La variación de FEM o de tensión en los bornes del inductor y la variación de tensión en bornes de la resistencia lo podemos calcular de la misma forma. Pero podemos también tener en cuenta los lazos de los flujos, en este caso sería el flujo del inductor 1 hacia el inductor 2, y me permitiría conocer cuál es la tensión sobre el inductor número 2 que tengo en la parte superior del circuito. Siempre que haya variación de corriente en este circuito primario, voy a tener variación de flujo y por tanto voy a tener medición de diferencia de potencial en este lado del inductor. Estos dos inductores están relacionados por un flujo que los hermana. ¿Está bien? Entonces, al estar relacionados por un flujo que los hermana, yo tengo que tener en cuenta que lo que pase en este otro inductor va a tener algún grado de influencia en lo que pase en esta parte del circuito. ¿Bien? Esto después vamos a estudiar el comportamiento a través de un trabajo práctico, pero las relaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la variación de la corriente en esta malla tiene que tener aparejado una variación de flujo y esa variación de flujo tiene que tener aparejado una variación en la FEM o en la tensión en bornes del segundo inductor. De manera tal que nosotros podemos decir que, ¿se acuerdan? La corriente en este caso de esta primer malla. La corriente iba a estar dada por la corriente particular más la corriente homogénea. La corriente particular la podemos escribir como B dividido R y la homogénea la podríamos escribir como menos B dividido R por el valor de E elevado a la menos R dividido L1 por T.
Esto que tenemos acá es el valor de esta corriente. Bien. Desde el punto de vista de lo que ocurra en el segundo inductor, nosotros habíamos dicho, bueno, lo que ocurría en el segundo inductor podía escribirse como M, el coeficiente de inducción mutua, multiplicado por la variación de la corriente. Esto, recuerden, sería el M12 o 21, era lo mismo, multiplicado por la variación de la corriente en el inductor 1 respecto del tiempo. Esto lo vamos a estudiar a través de un trabajo práctico más adelante para tratar de determinar cómo es esta influencia en función de lo que pasa en la malla de alimentación. Vamos a establecer también una pequeña relación. Habitualmente cuando yo tengo dos inductores y estos dos inductores se van a relacionar a través de diferentes líneas de flujo, vamos a ver que algunos flujos de uno de los inductores no envuelven al segundo inductor y así hay otras líneas de flujo que envuelven sí al segundo inductor. Lo que vamos a determinar es que entre estos dos inductores se puede establecer una relación en cuanto a sus bornes, de manera tal que yo sé que si yo empiezo haciendo una variación, por ejemplo, de este lado, una variación metiendo corriente de este lado, entonces en este inductor se va a reaccionar, por ejemplo, también de la misma forma. En el borne del lado izquierdo de ese inductor, la corriente va a entrar hacia el inductor, así como acá. En el inductor de abajo esa corriente entra, en el inductor de arriba también va a entrar y va a entrar por el mismo borne. En estos casos podemos decir que estos inductores tienen bornes homólogos y los marcaremos, esos bornes homólogos, los marcaremos con puntos para indicar que al mismo tiempo que la corriente entra, por ejemplo, por este lado del inductor, estaría entrando por este lado del inductor. Bien. Como la homología en los bornes de dos inductores o más depende de la orientación en la que han sido arrollados, en los que han sido bobinados, entonces necesariamente vamos a ver que esta homología no se va a mantener siempre igual y eventualmente podemos tener diferentes condiciones en la distribución de la homología de bornes. Podríamos tener que cuando la corriente entra por el borne izquierdo en el inductor inferior, entra por el borne derecho del inductor superior. Entonces, en este caso, la homología es cruzada. Esta misma secuencia la podemos repetir dos veces más, en realidad una vez más. No, sí, dos veces más. Podríamos tener incluso los dos bornes homólogos del otro lado. Bien, pero básicamente la idea es que la homología de bornes depende de el sentido de entrada de corriente, por ejemplo, en un circuito secundario, cuando hacemos entrar corriente en el circuito primario, o al revés. El sentido de la corriente en el circuito primario cuando cambiamos o modificamos el sentido de la corriente en el circuito secundario, perdón. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Dos cuestiones que tienen que ver. La semana que viene probablemente, si hacemos tiempo durante esta semana, voy a dejar preparado los apuntes para dos trabajos prácticos de campo eléctrico. Bien, si hago tiempo durante la semana, los voy a dejar colgados en el Classroom
y la semana que viene haríamos los 2 trabajos prácticos. Si no, al menos vamos a tratar de hacer uno la semana que viene, uno de los trabajos, y terminaríamos con los trabajos prácticos del campo eléctrico. Durante la semana voy a volcar los resultados de los parciales de práctica en la actividad, o sea, ustedes, perdón, no de práctica, de teoría, concerniente a la actividad del examen, y después voy a poner los valores promediados, ¿está bien? O sea, cada uno de ustedes va a recibir de forma particular, privada, individual, el resultado de su examen, la calificación de su examen teórico. Y luego vamos a subir el valor promediado entre la práctica y la teoría para el primer examen. ¿Bien? Eso durante la semana vamos a dejarlo resuelto. Había algunos errores en la teoría, no sé si eventualmente cuando vean los resultados, si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere ver su parcial, cómo ha quedado corregido. En todo caso, lo hacemos al final de la clase que viene y discutimos la corrección del parcial o les muestro dónde están los errores. Bien. Los parciales no los puedo subir sin que los vean todos. Si a nadie le molesta, hacemos eso, subimos todos los parciales y todo el mundo accede a todas las correcciones, y si no, los discutimos en forma individual si es que alguno de ustedes quiere hacerlo a través de alguna clase particular o de consulta. Discutimos los resultados en esa forma. Bien, por mi parte esto es todo. Y se da entonces hasta el lunes de la semana próxima. Profe, yo tengo unas consultas. Sí. Vamos a ver hasta ahora coeficientes de inducción mutua de hasta 2 espiras, no más de 2 espiras. Nosotros vamos a quedarnos con el concepto de coeficiente de inducción mutua. En lo que a mí concierne, explicarlo con 2 espiras, desde el punto de vista teórico, es lo mismo que explicarlo con 3 espiras. Desde el punto de vista práctico, 2 espiras es más fácil de resolver que 3 espiras, porque en 2 espiras vos podés pensar 2 mallas, y con 3 espiras vas a tener que pensar en una solución de un circuito con 3 mallas. ¿Está bien? Creo yo de que en la práctica la parte de inducción mutua es algo que se da, digamos, con únicamente 2 circuitos magnéticos, o sea, espira 1, espira 2. O mejor dicho, arrollamiento 1, arrollamiento 2. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. De todas formas, hay alguna práctica que está un poco más, digamos, si te interesa, no es algo que lo vayamos a exigir, pero si te interesa, hay alguna práctica que está un poco más complicada y agrega algún arrollamiento adicional. En particular, creo que el Resnick Holiday de la edición del, si no recuerdo mal, era la edición 89, o 89 o 88, creo que era la edición del Resnick Holiday. Tenía en la parte de la solución de circuitos magnéticos con espiras, tenía problemas bastante interesantes en cuanto a la complejidad. No es algo que nosotros vayamos a pedir, insisto, pero si te interesa lo puedes sacar de ahí. Y le quería hacer también unas consultas, pero más de mi estado académico, no tan concerniente a la teoría ni la práctica. Bien, perfecto. ¿Querés que la resolvamos ahora? Si se queda un segundito más para que si los chicos tienen que preguntar algo, así no se quedan esperando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechamos y nos quedamos un rato más. Si no, quedan liberados. No, profe, de mi parte no. Gracias, hasta la próxima. De mi parte tampoco. No, profe. Nos vemos entonces. Muy buenas tardes. Chao, Chao, profe, gracias. gracias.